En Estados Unidos las ventas de garaje son muy populares, porque en plena inflación y quizá en plena crisis económica es una buena manera de conseguir cosas bonitas, buenas y baratas. A las ventas de garaje acude cualquier cantidad de personas, desde ancianos hasta jóvenes, porque de hecho se pueden conseguir juegos de video muy baratos, incluso hasta por $1. Así que este joven había acudido a la última venta de garaje que se estaba realizando cerca de su barrio. La realizaba de hecho el indeseable de la zona, un hombre alcohólico, quien se iba a mudar a un lugar mucho más pequeño. La razón: se había divorciado y su hijo David se había muerto. David fue un niño autista, pero mientras este chico Robert revisaba las pertenencias en plena venta de garaje, vio que había un estuche de CD con algo escrito a mano en un marcador rojo. Se titulaba El juego de David. Robert tomó el producto y fue a hablar con algo de timidez, porque era tenido como un hombre muy hosco, con el papá de David. Y le hizo la pregunta: ¿qué es esto? El hombre tuvo una reacción más gentil de lo que esperaba. Es algo que hizo mi hijo y eso lo escribí yo. Sé que estaba haciendo un juego con la computadora. Robert es un muchacho joven, es un adolescente, pero él sabe muy bien, ya tiene edad para ello, que el autismo solo implica ciertas conductas, pero que un autista puede ser una persona muy brillante. Así que realmente no le extrañó un juego que había programado David. Así que expresó sus intenciones de llevárselo. ¿Cuál es el precio?, preguntó Robert. El papá entrecerró los ojos, chupó largamente del cigarrillo, exhaló el humo y resolvió: no te lo voy a vender, llévatelo, te lo regalo. Robert era un chico inteligente, así que le pareció que, como una despedida hacia ese vecino del barrio, aquel gesto había sido cuando menos lindo. Fue a su casa, colocó el CD en la computadora y lo primero que realizó es que el juego estaba creado con un programa que se llama Game Maker. Resulta que David se había esforzado incluso para crearle una pantalla de presentación bien bonita. El juego era un RPG y Robert supo de inmediato que la gran inspiración de David había sido Zelda, porque se parecía mucho. Comenzó el juego, una partida, y se extrañó al ver que podía caminar por un world map bastante amplio, pero completamente vacío, sin nada. De hecho, de toda la paleta de colores que carga el Game Maker, Robert se había extrañado mucho al ver que David había elegido utilizar todos los tonos de grises para crear un mundo muy opaco, muy triste, porque no era opaco por la ineptitud de este niño, sino porque era triste.
se podía meter por bosques, había un río muy sobrio. Los sonidos que se había descargado David para ambientar, para orquestar su juego, eran conocidos incluso por Robert. Eran tomados, prestados de otros videojuegos. Pero lo curioso es que en medio de todo el world map había una caverna. Una caverna con aspecto muy lúgubre. Robert la llegó a ver, pero se aburrió. Quitó el juego y simplemente pasó a otra cosa. Pero por azares del destino, había dejado la carpeta abierta. La carpeta del juego de David. Y le llamó poderosamente la atención algo. Quizá porque había sido el último testimonio de un niño autista. Había un documento, .txt, que decía léeme. Así que antes de despachar el juego para siempre y quedarse olvidado en alguna gaveta de Robert, decidió abrirlo. Y el mensaje dentro del archivo léeme, que Robert esperaba que fueran instrucciones muy secas de cómo jugar el juego, había en lugar de eso una simple línea que decía: por favor, métete a la caverna. Robert se quedó meditando por unos segundos, chateó por Skype, fue a comer, vio páginas web atrevidas, cerrando cuidadosamente con llave la puerta del cuarto, y finalmente en plena noche volvió a ver la carpeta como una asignación pendiente, como una última cortesía hacia David: por favor, métete a la caverna. Inició el juego una vez más y, manipulando el teclado, metió el personaje dentro de la caverna. Es una sensación agridulce para Robert porque desearía jamás haberlo hecho. Lo que había dentro de la caverna era un monumento en 16 bits del mal gusto. Eran obras de arte de David, hechas a fuerza de píxeles, que simplemente retrataban rostros tristes, rostros llorando, gritos. Obras muy arcaicas de personajes haciendo así, tomándose los cabellos a cada lado de la cabeza, y una música muy triste, una tonada clásica, pero muy deprimente. Era la única música, de hecho, que tenía el juego. Robert inmediatamente se conmovió, el corazón le dio un vuelco. Sabía que eso lo iba a deprimir profundamente. Y se sintió tan triste que tuvo ganas de llorar en ese momento. Era el último testimonio de David. Tuvo la fuerza para seguir adelante. Y ahí fue cuando el horror comenzó. En medio de la caverna, alumbrado por unas velas pixeladas, una animación .gif, había un ataúd. Se aproximó hacia el ataúd y ya el miedo estaba comenzando a sobrellevar la depresión, la tristeza. El corazón le latía. Finalmente se puso ante el ataúd y presionó el botón de acción. La tapa del ataúd se abrió lentamente y adentro había un cuerpo. Un cuerpo que Robert sabía era el de David,
porque el niño autista se había dedicado a crear un sprite parecido a él, pero en estado de descomposición. Robert quedó en silencio absoluto, mirando cómo el cadáver representado de David abría los ojos, se quedaba mirando a la pantalla, gritaba con un sonido arcaico muy guapo y se deshacía en polvo. Como muriendo. Resulta que el juego estaba completo porque eso disparó el ending. El ending era muy simple. Eran las capacidades de un niño. Pero en él mostraba el sprite de un personaje adulto golpeando con fiereza a David, pegándole y pegándole y pegándole y maltratándolo, vez tras vez, tras vez, tras vez. Robert entonces lo entendió de inmediato y sintió un odio enorme por el padre de David. Pero él no tuvo valor de revelar esto, sino hasta tiempo después. Quizá no sea del todo una historia de terror, pero saben una cosa, es una historia real. Es un diario de un chico autista. Un testimonio final representado a través de un videojuego.